en ciernes que nos traiga buenas noticias. Jorge Bertero, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día para vos y toda la audiencia, ¿eh? Lo mejor. Muy bien, pero muy bien, pero muy bien, Jorge. Bueno, eh, qué caída que tuvo el mercado ayer, ¿no? Internacional. Sí, Está sí, sí, recuperando un poco, ¿no? el mercado internacional tuvo una fuerte caída y paradojalmente el Merval cayó, sale solamente un 0,14, la verdad que muy, muy poquito, ¿no? Sí, Mientras que el mercado internacional tuvo una caída del 2%, el Standard Poor's, ¿no? sí. Pero bueno, es la inflación, ¿no? Porque cuando uno ve Mm, el petróleo en arriba de $60, sí, el acero en precios máximos, la soja en precios máximos, el maíz en precios máximos, el trigo en precios máximos, el cobre en precios máximos de la historia. sí. Eh, Creo que la plata también. Entonces, creo que estaba el café, el cacao, algo de eso Sí. que estaba un poco rezagado. Pero, y la tasa de inflación era nada. Ahora, bueno, tampoco es muy, muy importante, pero estamos hablando de 0,77 por mil, ¿no? Y el mes pasado también fue 7 por mil, entonces, digamos, matemáticamente sería 1,007 elevado a la 12, el número ya es, digamos, si uno lo anualiza, da arriba de casi el 9%, ¿no? Eso para una economía que no estaba acostumbrada a la inflación, evidentemente es un golpe Perdón, extremadamente fuerte. perdón, 9% anualizando 0,7, Claro, claro. pero con los tres primeros meses estaría alrededor del 5 o el 6%, porque los primeros no fueron tan Sí, altos. sí, sí, y aparte otra cosa, en la economía norteamericana, como una economía muy flexible, va a haber precios que van a caer y hay otros precios que también están cayendo de la misma manera que están subiendo Mm, todos estos commodities, fundamentalmente que por otro lado se habían destruido. El petróleo mm, sabemos que en un momento determinado los futuros tenían precio negativo sí, e incluso en algún momento empresas como la U Steel, que es la empresa emblemática de acero en Estados Unidos, en Pittsburgh, había caído pero a niveles extraordinarios de acero. Era una empresa que base 100 estaba, no sé, en 20, ¿no? sí. Digo en términos porcentuales. Ahora, obviamente, todo ese tipo de compañías se está recuperando y hay otras que han subido muchísimo, principalmente las tecnológicas, que para mi gusto Mm, vendría a ser, bueno, la Ustil ayer cayó el sí, claro, 8,54%, claro. ¿no? Las caídas, la volatilidad que está teniendo el mercado norteamericano es realmente impresionante, impresionante. Pero me parece que es una llamada de atención, es una lucecita amarilla. Hoy Mm, el mercado, los futuros están para arriba, un 3 por mil, 4 por sí. mil, y la verdad que la flexibilidad determina ese tipo de cosas, ¿no? Lo que creo que el gobierno, Yellen, en el Tesoro y la Reserva Federal lo que van a tener que hacer es bajar el nivel de volatilidad Claro. que está teniendo el mercado norteamericano y que en Ahora, gran parte está explicado por la oferta importantísima de dinero. sí. Lo que pasa es Jorge, que en Estados Unidos la demanda de dinero también es sí, importante, claro. entonces vendría a ser, se neutralizan bastante, ¿no? Pero Hace 2 años, Jorge, cuando estaba en plena guerra, Donald Trump con China, estamos hablando guerra comercial, no guerra, sí, 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 guerra sí, comercial muy fuerte, pero muy fuerte, con grandes cosas que acá en la Argentina, cuando hacemos alguna cosa como esa, criticamos a los gobiernos, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese momento le prohibió el, el- el G5 a Huawei, le prohibió empresas, era ida y vuelta, ¿no? Eh, sí, sí, Teníamos nuestro producto estrella, la soja, uno de los mínimos de los últimos 10 años, ¿no? sí, Pisando sí. abajo de los $300, bastante abajo de los $300. Se terminó la guerra y de golpe ya lo tenemos en 600, ¿no? Esto Claro, claro, tiene claro. mucho que ver esa guerra con China o el consumo de los stocks también tiene que ver.
Sí, en el caso específico de los commodities agrícolas, en Estados Unidos tuvieron un mal clima Mm, y tienen en estos momentos un mal clima frío y seco. sí. Entonces, ahora están ellos sembrando lo que son los cultivos de la campaña gruesa que nosotros estamos cosechando, y ellos están bastante retrasados en las siembras, ¿no? Mm, Y las perspectivas no son buenas porque aparentemente tendrían, entre comillas, no soy experto en eso, pero un año medio niña, un año medio sí. complicado en materia de lluvias. Y a esto se le suma el hecho de que en América Latina, tanto Argentina, nosotros lo hemos vivido acá, muy cerca de acá, campos excelentes que valen mucho dinero, y los productores que estaban acostumbrados a sacar 4.000 kilos de soja y han tenido 1.500 kilos de Claro. soja, ¿no? Entonces, y Brasil, la famosa safriña, que es el maíz de segunda, que es muy importante en Brasil y es la oferta más importante de maíz en el mundo en este momento, vendría a ser, fue bastante inferior a lo que preveían. En definitiva, preveían en total 120 millones de toneladas largas y no Mm, tienen 100 millones. Entonces, todo eso, claro. más el hecho de que el mundo está mejor, por lo menos el mundo Sí. del norte, ¿no? El Llamémosle, mundo, el y mundo que consume. el mundo que consume, Sí. exactamente, y principalmente China, entonces hace que los commodities agrícolas estén en muy, muy buen precio. Quiere decir que, Mm. que está lo estructural, que es lo que hablabas vos, Le y dieron a eso. le dieron alrededor de 47 millones de toneladas para la Argentina, ¿no? Las estimaciones que hicieron. Exactamente, Argentina 47 millones, capaz que no sé si llegará, pero estiman Sí. eso de soja, y hay un stock, porque hay los hilos bolsa, ¿no? Que se estima que son más de 10 Ah, millones. sí. Pero más allá de los números justos de esto, hay algo estructural y también está este Mm, tema coyuntural que ha hecho que los precios se duplicaren. mm, Eso no pasó en todos los casos, sí. ese es un tema muy, muy puntual y bueno, en definitiva, a nosotros eso nos viene obviamente muy bien como país, pero también la carne vacuna, hay un informe Sí, que lo que pasa es que China tiene muy pocas reservas, cada vez el éxodo del campo a la ciudad sigue existiendo, el claro. campo chino es muy poco productivo y bueno, eso determina que necesiten alimentos, ¿no? Esto un poco redita el fin del siglo XIX, cuando Mm, Argentina era el que le proveía principalmente carne, pero también algunas otras cosas a Inglaterra. sí, Inglaterra no tenía una gran capacidad de producción. En cambio, cuando el gran poder lo toma Estados Unidos, claro. por sobre todas las cosas, es una gran potencia agrícola, ¿no? Agrícola, ganadera. Entonces, en lugar de ser economías complementarias, somos, entre comillas, competidores. Sí. Básicamente Brasil, Argentina y los Estados Unidos, ¿no? Pero la gran demanda viene por parte de China y también, principalmente la carne, los cortes Hilton, también de Europa, ¿no? Hay Mm, una especie de revival. Yo lo que creo es que yendo a lo super macro, yo creo que si esta pandemia es superada, tenemos un revival de los años 20, vendría a ser, de los los años 20. locos que se le llamó, ¿no? El Eh, pre-granero del mundo. ¿Cómo? El pre-granero del mundo. Sí, sí, pero no solamente por el tema de los granos, sino en general. Cuando como pasó con la gripe española de 1919 hasta 1921, después al Ah, final de la Primera Guerra Mundial y bueno, 2 o 3 años más, que nunca se supo, ellos en ese momento la ciencia no solamente no tuvo vacunas, sino que no sabía bien qué originaba las muertes, pero fue tremendo. Se calcula unos 50 millones de sí. muertos, ¿no? Y de una población de 1.500 millones de personas, aproximadamente 500 millones estuvieron afectados por este gran Sí. virus, que fue tremendamente letal y tremendamente. Después vino una época de el Charleston, bueno, se construyó el Empire State, Claro, uno de los claro. edificios más altos de Estados Unidos, se terminó de construir en 1927, 28, vendría a ser. Fíjate que hoy todavía es una obra emblemática,
claro. Yo creo que algo de eso hay, y eso, el gran drama de eso es que después de esa década que fue fabulosa, etcétera, que yo lo defino como los años locos, después vino la crisis del 29. Claro. Lo que yo creo que lo que en estos momentos los centros financieros internacionales, el gran tema que tienen que tratar es que no se provoque, no Una haya burbuja. algo parecido a lo Claro, que fue la crisis del 29, claro, ¿no? claro, una Y burbuja encima, enorme. exactamente, y que encima estuvo mal manejada. Pero más allá del mal manejo, era una crisis que explotó, Sí. ¿no? Es decir, en un momento determinado, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York dijo, Benjamin Strong, dice, bueno, le voy a dar la última gota de coñac Sí. o el último vaso de coñac al mercado, ¿no? Fue Claro. en 1928 y bueno, en 1929 la Jorge, caída fue tremenda. Sí. estas preguntas te las puedo hacer a vos y no a muchos economistas, porque todos están inmersos en ideología política. Entonces, en la ideología política siempre hay una contestación que tenga que ver con ese tipo de ideología política, no ideología en la economía, sino en la política. Eh, la Argentina está tan mal como parece que cuando uno lee los diarios, viendo que efectivamente tenemos beneficios con la soja y posiblemente, para hacer números grandes, brutos, tengamos un adicional de 7.000 millones de dólares para el sector público solamente, otro tanto para el sector privado, de ingresos en pesos será, pero equivalente. Eh, que efectivamente los precios internacionales de lo que vendemos está bien, que la tasa de interés, aunque debería subir si la inflación eh, sube en Estados Unidos, sigue estando tan abajo, que tenemos posibilidad de exportar carne, exportar productos argentinos. ¿Está tan mal como parece? Mira, Gustavo, si uno analiza los números argentinos a nivel internacional, nosotros no estaríamos tan mal. Ni hablemos comparado con Japón, la deuda argentina, ni comparada con otros países, inclusive europeos. El tema está que hay veces que hay gente que debe, no sé, 100 millones de dólares y anda perfecto. Y hay gente que de pronto debe 20.000 pesos y va a la quiebra, ¿no? Mm. Nosotros, desgraciadamente, tenemos un problema que la magnitud del problema argentino, comparado con el Producto Bruto Potencial argentino, no tiene sentido Es estar un problema de en la crisis credibilidad que está. entonces. ¿Cómo? Es un problema de credibilidad. Es un problema de credibilidad, un problema de que yo creo que tener un rumbo, Santo Tomás decía de que el problema era la duda en el camino a seguir. Vendría a ser, él decía de que si uno tenía un camino, vendría a ser, tenía certezas, Por vendría a eso ser. era tocar para creer. Aun cuando ese camino fuera más largo y más arduo. Claro. Vendría a ser el problema estar en un punto donde no se va ni por un camino ni por otro, ¿no? Lo ideal, por supuesto, es elegir el camino correcto. Yo creo que el problema nuestro es ese, ¿no? Y es un problema muy serio. Yo creo que es un problema de tipo, entre comillas, político, pero no de politiquería, sino de política, vendría a ser, bueno, ¿hacia dónde voy? El político, en definitiva, es el que fija objetivos, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los problemas más serios que tiene nuestro país. Ahora, Yo Jorge, creo que, perdóname, cuando uno mira decisiones económicas, ¿no? Eh, y claro, a uno te bombardean con que la Argentina tiene mucho gasto público, con que la Argentina emite mucho dinero. Yo te diría, en este año, por ejemplo, mirás los números y Guzmán hizo un gran ajuste fiscal, pero un gran ajuste fiscal. Obviamente lo hizo con los jubilados, lo hizo con la facturación, lo hizo con lo que podía hacer, pero es un gran ajuste fiscal y que ha sí, bajado a menos de 4 puntos del PBI en el déficit, ¿no? Eh, no, estoy de acuerdo, Gustavo. Lo que pasa es que otro de los problemas que yo creo que tiene la economía argentina es la falta de flexibilidad, claro, ¿viste? claro. Yo creo que el gran drama hoy, a veces miro las empresas que cotizan en los mercados internacionales y miro la cantidad de empleados que tienen y yo me quedo
pero algo sorprendido, 50.000 empleados, 70.000 empleados, 100.000 empleados, cualquier empresita chiquita que vale monedas vendría a ser, pero el tema está que nadie entra en una casa donde las puertas después te las cierran, ¿viste? Yo creo que la gran flexibilidad que tiene la economía norteamericana y en gran medida también gran parte de los países europeos, principalmente el caso alemán, ¿no? Es el tema de ¿cómo se llama? Llamémosle la flexibilidad, porque la flexibilidad crea empleo. Aparte otra cosa, en la Argentina, cuando una persona deja un empleo y entre comillas, lo echan, es como ya un calvario que tiene, por algo lo habrán echado, cómo va a perder el trabajo y todo. En Estados Unidos cambia el trabajo de una manera, qué sé yo, tan sencilla, es natural, es algo mira, estoy mirando de paso, ¿no? Google tiene 139.995 empleados en relación de dependencia full time employers. Me vendría a ser, es una cosa increíble, 139.000 empleados, 140.000, 139.995. Como la provincia de Santa Fe. Pero calcular una cosa de Sí, esa. sí, la provincia de Santa Fe, más o menos, sí, incluidos los maestros y la seguridad. Pero por eso yo lo que creo es que eh, uno no tiene que ir en axiomas, ¿no? Bueno, no tiene que haber empleo público, pero la productividad del sector privado sin duda es más alta, pero es más alta acá en Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo. Es muy difícil vender ese motor de la destrucción creadora de Schumpeter, el tema de crear algo nuevo, de ver algo disruptivo, vos decías el 5G, viste, algo nuevo. Eso no surge, desgraciadamente, de estructuras así muy duras como puede ser el sector público. El sector público tiene como función, tiene control de legalidad, pero no tiene control de eficiencia. Nadie está midiendo la eficiencia de determinado sector con relación a otro. Inclusive Jorge, para el hecho más concreto, las vacunas, donde Sí. Estados Unidos aportó 20.000 millones de dólares como gobierno, como Estado, como la propia nación, a los laboratorios para que lo hagan. Con eso se consiguió rapidez, velocidad y eficiencia, ¿no? No fue un laboratorio norteamericano el que se puso a hacerlo. Pero fíjate una cosa, Moderna, que es una empresa que no existía hace poco, está en Cambridge, en Massachusetts, tiene 1.300 empleados en relación de dependencia y es junto con la de Pfizer, obviamente, Claro. las vacunas que son hasta el momento han demostrado ser más eficientes, ¿no? Realmente, y son empresas, sí, el gobierno de Estados Unidos le dio un gran préstamo, pero ahí había dos alternativas, o la desarrollaba el gobierno norteamericano, que yo creo que estaría todavía en proceso, o le da un crédito a empresas de este tipo y bueno, y te la desarrollan y la verdad que no tienen mayor problema, generalmente no hay default. Ahora, yo recuerdo en la época del presidente Obama que le habían dado una línea de crédito a una empresa de energía solar porque promovían las energías renovables y esa empresa terminó quebrando. Sí. Vendría a ser, no es que no haya, y no es porque se habían robado el dinero, sino porque, bueno, le falló todos sus pronósticos de ventas, sus pronósticos de costo, cómo se iban a expandir, y bueno, terminó en la quiebra, ¿no? Yo lo que creo es que eso le falta a la economía argentina y le falta en gran medida. Y yo entiendo que no es solamente el tema laboral, porque los impuestos, por ejemplo, sabemos que en nuestro país son altísimos, desalientan a cualquiera, pero no es solamente los impuestos directos. Los indirectos, cuando va a consumir una persona que en una de esas tiene un plano, que tiene muy poco dinero, impuestos como el IVA, impuestos trasladables como ingresos brutos. Ingresos brutos tienen tasas que son exorbitantes, vendría a ser tasas que en Estados Unidos, por ejemplo, que tienen tipo ingresos brutos, que no tienen IVA, vendría a ser, son las tasas con las cuales se mantienen los estados, vendría a ser. Pero nosotros tenemos eso más la coparticipación. Lo que pasa es que, de impuestos nacionales, Claro. Lo que pasa es que yo creo que ahí, y es un tema muy importante y muy fuerte,
¿qué pasa? Nuestra base imponible es baja. Entonces vendría a ser, lo que vemos es que es muy alta la tasa, pero cuando la base imponible es baja, Sí, recaudas poco en le podés términos poner globales. 100%, claro, claro. Bueno, Claro, lo que recauda es la famosa curva de Laffer, vendría a sí, ser. Si vos pones una tasa de cero, recaudás cero. sí. Si vos pones una tasa del 100%, probablemente también recaudes Sí, cero, si es vendría a cero, ser. cero, si la Entonces vos base es tenés que cero, buscar claro. una tasa que te maximice, ¿viste? El rendimiento. Y el rendimiento no es la tasa solo, es Sí, la tasa y el bien. volumen. Yo te diría que es más importante el volumen que la tasa, ¿no? Bueno, Yo creo Jorge, que esa falta de flexibilidad, impuestos muy, muy altos, pero esto no es un tema ideológico, yo creo que lo hablas con alguien de sí, sí. izquierda, de derecha, salvo alguien que diga, bueno, es contestatario, yo quiero el modelo de Joseph Stalin, que bueno, No, que es bueno, plausible. la mejor resolución de esto es no discutamos si Estado grande, chico, discutamos Estado eficiente o ineficiente. Bueno, pero el problema es cómo lograr eficiencia, Gustavo, vos lo estás diciendo muy bien, en un sistema en el cual el control no es de eficiencia, sino de legalidad. Sí, Mientras el empleo público haga las cosas bien, correctamente, honestamente, respete los circuitos, los procesos, él tiene su futuro asegurado, vendría a ser. sí, Él no le mide la eficiencia. Eso yo recuerdo sí, cuando teníamos clase en el doctorado, que era las clases de contabilidad pública, vendría a ser, era muy, pero muy fuerte eso. La ley de contabilidad pública, todo lo que es el sector público, va justamente a control de sí, legalidad, no sí, control de eficiencia. sí. Entonces no se le puede pedir eficiencia a alguien que no se le pide que la persiga. Es una cosa, al contrario, si él ve una manera de hacer las cosas mejor, pero no es lo que está establecido, seguramente lo Sí. van a sancionar. Sí, sí, sí. Me contaban que acá en Rosario, que tiene un circuito de auditoría pública, el circuito de auditoría le puede auditar la documentación, pero no la funcionalidad. Ejemplo, si Claro, un intendente dice, yo gasté toda la plata del presupuesto en nafta y acá te trajo los tickets, lo único que tiene que hacer es ver que los tickets de nafta sean de acuerdo al surtidor. Pero no le puede decir, pero ¿cómo te va a gastar 10.000 millones de pesos en nafta? No se lo puede decir. La auditoría es sí. exclusivamente O para por qué, corroborar. o por qué no usaste un vehículo más Ah, eficiente, no le por puedo qué decir viste. nada, sí, efectivamente. Claro, claro. Bueno, eso yo creo que es una tarea muy ardua, que los argentinos nos debemos y que desgraciadamente no es de una resolución fácil, y ahí yo tengo a veces una contradicción interna. Cuando a Alejandro Magno le presentaron el nudo gordiano, Mm. le dijeron, el que desate este nudo va a ser el dueño del mundo. Sí, ¿Sabés lo que hizo Alejandro Magno, no? ¿Viste? Sabía que desatarlo era imposible. Sacó, sacó un hacha, un sable, qué sé yo, listo, desapareció el nudo gordiano. desapareció, claro. Porque lo que pasa es que hay algunas cosas que son medidas disruptivas y que yo creo que dentro de la lógica argentina alguno de esos puntos va a tener que tomar, vendría a ser, porque nos hemos quedado y no hemos quedado medio Sí, atrás. sí. Vendría a ser inclusive de economías que anteriormente eran más planificadas que la economía argentina misma, ¿no? Es un tema extremadamente complicado, y yo creo que esos son los grandes temas y Sí, desgraciadamente esos temas no sí. se discuten. No se discute. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes, es lo Chao. mejor para ustedes y toda la audiencia. Gracias. Hasta luego.